Hola, vamos a presentar nuestro seminario Escatología con el entusiasmo de volver a un tema sumamente importante dentro de lo que es la ciencia y el arte de la teología cristiana. Y para eso le damos la bienvenida a todos los que toman este seminario de Escatología. El tiempo que va a insumir este curso o este seminario es desde el 5 de noviembre del año 2018 hasta el 5 de marzo del 2019, recorriendo este apasionante tema de la escatología. Escatología es una palabra de origen griego compuesta por eschatos, lo último, lo final, y logía, tratado, ciencia, doctrina. Luego se trata de un segmento de la teología cristiana que trata de las últimas cosas, entre otras la venida de Jesucristo en gloria, el juicio eterno y también los cielos nuevos y tierra nueva, entre otros. Algunos textos que usaremos durante el seminario. A la izquierda, en la parte superior, ven mi libro Escatología, una visión integral desde América Latina, que se ha usado bastante o se usa en los seminarios e instituciones teológicas evangélicas de América Latina, que precisamente ahora está en un proceso de revisión y ampliación y que Editorial Kairos del doctor René Padilla, un gran amigo, va a publicar, esperamos a fin de este año, la segunda edición ampliada. Joseph Ratzinger, que fue papa, como recordaremos, tiene un texto muy importante de escatología dentro de la teología dogmática católica. Luego sigue arriba, a la derecha, un libro de Karl Braten, teólogo y misionólogo luterano, sumamente atractivo el libro porque vincula la escatología con la ética cristiana y entran muchos temas actuales en su consideración. Volviendo a la izquierda otra vez, en la parte de abajo de la foto, tenemos un libro de dos autores brasileños, Juan Bautista Libaño y María Clara Bingemer, que son teólogos católicos encuadrados dentro de la teología de la liberación, con un libro sumamente atractivo y dentro del marco cultural latinoamericano y fundamentalmente brasileño. En el centro, debajo, está uno de mis últimos libros, Hermenéutica y Signos de los Tiempos, donde volvemos al tema de la escatología, mostrando la importancia de los signos de los tiempos para interpretar el reino de Dios y su presencia en la historia. Ahí vamos a ofrecer 2 capítulos del libro. Y algo sumamente reciente, que es el libro de Luis Carlos Susín, O Tempo e a Eternidade, a Escatologia da Criação, donde el teólogo brasileño católico nos ofrece una obra muy rica en contenido, muy contextualizada, y sobre todo porque Susín dice que los avances de las ciencias, entre otros la física, se habla hoy también de física cuántica, el tema de tiempo y eternidad, que sigue siendo un tema de discusión permanente filosófica, teológica, y también los avances de las ciencias sociales y el avance lamentable, deleterio, de la contaminación ambiental, alterando los ecosistemas, nos lleva a replantear los temas otra vez de la escatología en este mundo que agoniza. El presente seminario entonces está enfocado en el siempre atractivo campo de la escatología cristiana, destacando la importancia que tiene la escatología para el sentido de la historia. Ese es un punto importante. ¿Cómo confluyen la escatología con el sentido de la historia? Si los sucesos de la historia tienen algún objetivo final, una culminación, un eschatos, o simplemente es una sucesión interminable de acontecimientos que no tienen ni ton ni son, o hay una providencia divina, como planteaba San Agustín y recupera también Juan Calvino. Se pone énfasis en las diferentes o las diferencias entre profecía y literatura apocalíptica, las distintas escuelas de escatología, las diversas interpretaciones del milenio y algunos aspectos de la escatología latinoamericana. Se procura desplazar al milenio como centro neurálgico de la escatología cristiana y sustituirlo o reemplazarlo por el concepto de reino de Dios como eje central del mensaje de Jesús, obturado por siglos a partir de San Agustín de Hipona y recuperado recién en las teologías protestantes de los siglos XIX y XX. Se observan los contenidos escatológicos
en himnos y canciones cristianas, y se procura definir lo que es una teología o una escatología, mejor dicho, integral, que incluya no solo el futuro personal y eclesial, sino el mundo entero, cuya reconciliación Dios se ha propuesto hacer en Jesucristo. Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, afirma San Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Se reflexiona sobre el problema ecológico como tema de urgente interés para los cristianos y cristianas en el presente del mundo. Objetivos de la cátedra. Apreciar la importancia de la escatología para la fe cristiana. Definitivamente la escatología no debe ser un apéndice a los tratados teológicos que siempre ubican la escatología en la parte final, sino que es central, porque en la escatología convergen nuestra idea de Dios, un Dios que actúa en la historia, el concepto y la idea y el modelo de Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, su venida en gloria, tiene que ver con la glorificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, tiene que ver con los cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, siempre decimos, y lo digo en mi libro Escatología, que Jesús inaugura la escatología. El comienzo de la carta a los Hebreos es muy claro cuando dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días escatológicos, así dice el texto griego, nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo. De modo que la escatología no hay que esperarla, sino que estamos situados dentro de un contexto escatológico desde Jesús de Nazaret. Distinguir entre profecía, palabra de Dios para el pueblo de Dios en un momento histórico determinado, la escatología como segmento de la teología y la apocalíptica como un género literario sumamente rico en imágenes simbólicas. Conocer las diversas interpretaciones del milenio a través de la historia, detectar temas escatológicos en la himnología y coros evangélicos que van desde canciones o himnos, mejor dicho, clásicos como Cuando allá se pase lista, a canciones más actuales como Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, que en mi libro alcanza cierta dimensión crítica, dado que me da la sensación de ser demasiado individualista y planteando de algún modo tangencial una especie de rapto secreto y parcial de los cristianos que están velando. Entender la importancia de una escatología integral, descubrir la presencia de la escatología en la literatura latinoamericana, justamente la nueva edición del libro, Escatología, una visión integral desde América Latina, termina con un capítulo nuevo, el capítulo 6, que es Presencia de la escatología en la literatura latinoamericana, donde trabajo textos de Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo, que se estructura a partir de una obra anterior de un autor brasileño, Osertoes, que justamente trata narrativamente una revuelta, una revolución en el nordeste de Brasil, buscando reivindicaciones sociales y con discursos muy apocalípticos y escatológicos. Trabajo también los diálogos de Sábato y Borges sobre la escatología, el fin del mundo, cielos nuevos, tierra nueva, infierno, y finaliza con una referencia a un notable poeta y narrador argentino que fue Leopoldo Marechal. Lo significativo de Marechal es que, siendo católico desde su origen, en el año 1960 se convirtió al Evangelio del mundo pentecostal, en una iglesia pentecostal que está ubicada muy cerca de mi residencia en Ramos Mejía, Ciudadela, y que pude hablar con el hijo del pastor que lo bautizó. En novelas como Adán Buenos Aires y El banquete de Severo Arcángelo encontramos muchos temas escatológicos sumamente ricos para analizar. Y presencia de la apocalíptica en el cine actual, bueno, hay muchas, Apocalipsis Now, hay mucha ciencia ficción, en particular un film que doy en otras cátedras es Elysium, que está imbuido de ideas escatológicas del fin del mundo y de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Si a alguien le interesa el cine, es un cinéfilo, es alguien que frecuenta el cine y que tiene algún marco teórico importante, bien podría elegir un film o algunos filmes para desarrollar esa temática. Contenidos.
el resurgimiento de la escatología en el siglo XX, la importancia de la escatología para el sentido de la historia, aportes de los principales teólogos contemporáneos europeos, luego pasamos a autores latinoamericanos, distinción entre escatología, profecía y apocalíptica, debate sobre el milenio, crítica al dispensacionalismo, las escatologías latinoamericanas, la escatología en himnos y cánticos evangélicos, características que debe tener una escatología integral, la escatología y la apocalíptica en expresiones culturales latinoamericanas, sean literatura, narrativa o cine. Metodología. Va a consistir en exposiciones del profesor con breves videos o presentaciones en PowerPoint, lecturas de textos seleccionados en la primera parte del seminario, discusión de los temas, y luego una segunda parte del seminario donde ustedes mismos elaborarán un proyecto de monografía que será discutido en pequeños grupos. ¿Cuál es la idea? Que de la amplia bibliografía que les ofrecemos, no solo los libros que tenemos que leer durante la primera parte del seminario, ofrecemos libros en los cuales ustedes, con lectura bastante sistemática que deben hacer de esas obras, detectar un tema que les interese, elaborar un eje central de ese tema, buscar bibliografía adecuada, hacer el esquema, el esqueleto del trabajo e ir elaborándolo. ¿Dónde ubicar la escatología? Tradicionalmente, escatología trata los asuntos finales, las últimas cosas, o como los teólogos católicos gustan denominar, los novísimos. Estuvo ubicada al final de los tratados teológicos, como decíamos. Pero desde Jürgen Moltmann, teólogo reformado alemán, para citar un autor clave en el tema, la escatología debe estar, dice él, en el comienzo de las consideraciones teológicas, porque, argumenta, no es doctrina de las últimas cosas, sino más bien de la esperanza. Él desarrolla, como lo digo en mi libro, su escatología de la esperanza, su teología de la esperanza, en diálogo fértil con el gran filósofo judeo alemán marxista Ernst Bloch, El principio de esperanza. Pensemos en algunas razones por qué es importante ubicar a la escatología en el primer lugar. Primero, porque el comienzo mismo de la teología cristiana fue la escatología y la apocalíptica. Un teólogo importante como Ernst Käsemann afirma que fue la apocalíptica, es decir, ese género literario simbólico, del cual tenemos un libro entero, el Apocalipsis de Juan, el terreno donde germinó la teología cristiana. Recordemos que los primeros textos de San Pablo son las dos cartas a los tesalonicenses y están imbuidas de la apocalíptica. Otra razón es que la escatología, como bien dice Luis Carlos Susín, el teólogo brasileño, es central en el corpus de la teología, dice este teólogo católico. La teología cristiana es el entrecruzamiento de muchos caminos que van en diferentes direcciones, para adelante y para atrás, para abajo y para arriba. Y la escatología es la llegada de esos muchos caminos. Por eso el teólogo gaúcho, o sea, del sur do Brasil, intenta en su obra O Tempo e a Eternidade, a Escatologia da Criação, ofrecer una aproximación multidisciplinaria, antropológica, cristológica, neumatológico, trinitaria, eclesiológica, ecuménica y ecológica. Ahí estoy en una lectura apasionada del libro de Susín. Los hermanos brasileños que me vean ahí, les voy a decir que estoy en Salvador de Bahía, donde comenzó la rica historia de Brasil. En el último día que estuve con mi esposa allí, 6 días solo en Salvador de Bahía, hace unas semanas atrás, pude encontrar este libro en una librería muy importante de Brasil y comprar este texto apasionante de Susín, que acaba de ser publicado por Voces de la editorial católica de Petrópolis. Otra razón que ha convertido la escatología en algo crucial es el problema ecológico. Otro es que ya no sirven respuestas del pasado para preguntas del presente. Esta situación es descrita por Susín en estos términos subjetivos. El estudio de la escatología, como decía Urs von Balthasar, eminente teólogo del siglo XX, amigo que fue de Calvar, después de haber quedado con una secretaría cerrada por el desencuentro de oferta y demanda, con respuestas que no armonizaban con nuevas preguntas, precisó últimamente hacer horas extra y está en una gran necesidad de pesquisa.
pero mudó de dirección. No está en el mismo piso del edificio de la religión y de la teología tradicional. Me parece que es una descripción genial de Sussin de cómo la teología, frente a los nuevos avances de las ciencias, no puede responder con viejas respuestas. Tiene que profundizar, agudizar su pensamiento y darse cuenta que la teología mudó de dirección y no está en el piso donde estuvo tradicionalmente. En un mundo secularizado, después de siglos de modernidad, sin referencia trascendente para justificar la existencia del mundo, el punto de partida, por extraño que parezca inicialmente, no es la tradición religiosa, dice Sussin. Esta será un recurso, pero para utilizar los recursos de la tradición religiosa es necesario también construir puentes de lenguaje entre los dos edificios, casi dos mundos del lenguaje, el secular científico y el religioso poético místico, y entre ambos el punto de la experiencia. ¿Qué es la teología? Sobre eso vamos a avanzar en la segunda parte.